La ley de Dios es una parte inseparable de la Biblia. También es una expresión de su amor. Así, cuando amamos, revelamos la plenitud y la belleza de Dios. Esto es la Escuela Sabática Universitaria. Te invitamos a visitarnos en escuelasabaticauniversitaria.org. Bienvenidos. Escuela Sabática, es un placer poder compartir una vez más con ustedes esos temas de la palabra de Dios y poder aprender. Quiero invitarles a mis amigos a que se presenten, así es que empezamos por este lado. Bueno, mi nombre es Blanca Hernández, soy egresada de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Montemorelos y soy del estado de Tabasco. Muy bien, muchas gracias. Yo soy Sharon Domínguez, soy del Distrito Federal y estudio Ciencias de la Comunicación. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elías Sánchez, estudio Teología y soy de Veracruz. Bueno, gracias a los tres por su tiempo y por acompañarnos. Y Elías, ¿podría hacernos en oración, por favor? Claro que sí. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tus bendiciones, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que ahora, al repasar este estudio, tu Espíritu Santo esté con nosotros y abra nuestros corazones para escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, pues hoy estamos viendo la lección 6, se llama Dios el legislador. Estamos viendo, creo que nos tocó un tema polémico, porque muchas veces suceden debates en las iglesias o entre los mismos compañeros sobre si es la ley o si es la gracia, porque qué es lo que me salva, Dios es primero. Bueno, esto vamos a tratar de aterrizarlo en esta lección, así es que vamos a empezar. La primera pregunta es: ¿cómo suelen reaccionar las personas cuando se habla de leyes? ¿Cuál es su primera reacción? Lo voy a pensar como yo lo hago. Okay. Realmente cuando a mí me dicen leyes, me duele un poco la cabeza, es como algo pesado, algo difícil, algo que se me hace que será tormentoso y que es muy difícil de llevar. No te inspira. No me inspira, no. Sé que las leyes se hacen por algo y por un bien común, pero se me hace algo muy pesado. Y pienso que la gente también, al ver algo que es ley, es algo en lo que se va a enmarcar y tiene que seguir esa ruta, ¿no? Como encerradito en la ley. Sí, tipo así. Es la idea que tengo. Muy válida. Sobre eso. Sí, no solemos como que sentirnos muy atraídos hacia cosas que tienen que ver con la ley y como decía Blanca, como que te encuadra y tú sientes que te va a quitar libertad. Te limita. Sí, sí. Entonces siento que no, realmente no estamos como que muy atraídos hacia no es un tema conceptos, favorito. ajá, sí, sobre ley. Con eso que mencionabas, creo que el quitar la libertad y es donde más nos duele, ¿no? Porque en nuestra sociedad estamos manejando mucho la idea de sé tú mismo, sé libre, no sigas a nadie, etcétera. Sí, que no digo que está mal, pero al momento en que estamos con el movimiento pro libertad y alguien te dice, es que hay leyes, es como que ya te violentaron la libertad, ¿entiendes, no? ¿Quieres agregar algo más? Pues sí, en términos generales, ¿no? Cuando se habla de leyes, muchas personas toman una actitud defensiva, ¿no? O sea, por lo mismo que ya han comentado, ¿no? Sienten que la ley va a restringir, o a controlarlos, y entonces pues hay muchas veces esas actitudes defensivas, ¿no? Y movimientos, ¿no? Activistas para tratar de echar por tierra, ¿no? alguna ley, ¿no? No, y ¿sabes qué? Me da la impresión que depende de la edad de la persona, es como toma la ley, porque pienso en un niño, el niño no llega un momento en el que no tiene opción y debe cumplirla. Un adolescente es como que la cumplo, pero no estoy de acuerdo. Claro. Cuando ya eres un adulto, ¿por qué tengo que cumplir esa ley? Necesito saber una razón por la que yo tengo que cumplir esa ley. Entonces, pienso que depende de qué edad tengas, vas a pensar cómo tú percibes una ley, claro, o actuar de acuerdo a una ley. También en el contexto que has tenido a veces, digamos, se ponían leyes y eran muy
restrictivas, entonces cuando llegas a otra escuela, a otro trabajo y te dicen, no, pero sé que hay leyes, ya estás esperando casi el golpe, ¿no? Sí, sí. De que te van a echar. Sí, yo creo que cuando atacan algo que tú habías vivido de una manera siempre y de repente surge algo, ¿no? Por ejemplo, hemos estado viviendo en semanas anteriores una polémica, ¿no? Con un asunto ahí de una ley antipiratería y todo este negocio, ¿no? Y se ha visto, ¿no? Se ha visto cómo es que reacciona la gente cuando hay una ley, ¿no? Empiezan a decir, bueno, este día vamos a hacer esto para parar, ¿no? Tratar de parar esto o aquello o lo otro, ¿no? O sea, se ve que cuando tú has vivido de una manera y de repente viene una ley que sientes que te va a cortar las alas, entonces vienen ese tipo de reacciones, ¿no? Claro, porque una ley es como un espejo, yo pienso, que le dice a la gente, en esto estabas mal. Y a un adulto, no sé si a los niños, yo tampoco creo que a los niños o a un ser humano le gusta que le digan que está mal, porque cuando haces algo es porque es parte de ti, es una práctica muy arraigada. Entonces cuando te dicen que está mal, es muy difícil saber que vas a hacer un cambio y que una ley te dice, es muy feo verse feo, porque esta ley te dice estabas mal. Entonces por eso es que rechazamos en cierta manera las leyes. Es que como personas, como seres humanos le tenemos miedo al cambio siempre, ¿no? Sí. Sin embargo, les iba a comentar que no siempre estamos en contra de las leyes en el sentido de que cuando nos los imponen, sí, pero hay veces que nosotros también nos gusta imponer reglas. O sea, por ejemplo, yo que comparto habitación con varias chicas, si mis hábitos son de cierta forma, yo quisiera poner una ley en el cuarto que diga las cosas se van a hacer así. Entonces no siempre estamos como que en contra, depende quién nos las imponga. Y qué fin está siguiendo esa ley. Ahora, si nos vamos en el contexto que vamos a tratar de la Biblia nos menciona de cuando en el monte Sinaí se dieron los 10 mandamientos. Pero en la lección nos dice que esa no fue la primera vez que se presentaron. ¿Qué evidencia encontramos en la Biblia de que la ley existía antes de la entrega de los 10 mandamientos? Yo creo que una súper clara es en el momento de la caída de Adán y Eva. Si la ley no hubiera existido antes del Sinaí, simplemente Adán y Eva no se hubieran equivocado. O no se hubieran sentido mal. Claro, y no hubieran tenido problema con Dios y no se hubieran visto, después de pecar, no se hubieran visto ellos de otra forma, porque entonces no hubiera existido nada que hubieran transgredido. Y también, si nos vamos un poco más atrás, encontramos el momento de la caída de Satanás. Si la ley no fuera eterna, simplemente Satanás tampoco se hubiera equivocado al poner en duda a Dios. No habría tenido una referencia a decir, esto no era correcto. Claro, entonces Dios no se hubiera molestado con él. No está permitido, no está en la ley. Claro. Y otro asunto que yo creo también es, bueno, en una instancia el pecado es quebrantar la ley, ¿no? Y cuando Caín cometió asesinato, cuando mató a Abel, no había todavía el mandamiento escrito en una tabla de piedra que dijera, no matarás. Claro. Pero cuando Dios tiene un diálogo con Caín, y eso es bien interesante, porque aunque Caín había asesinado a su hermano, Dios tiene un diálogo con él, y le dice Caín, el pecado está a la puerta para dominarte, ¿no? O sea, le está diciendo, estás quebrantando una ley, ¿no? Entonces, aunque no estaba escrita, ya existía. Eso yo creo que es otra evidencia que podemos tener. Causó mucha gracia en esa historia cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y me lo imagino él, yo no sé, yo no, así como el niñito, ¿no? Que le dices, ¿te comiste los chocolates? No, yo no. Entonces agarra una actitud y me imagino que Caín cuando le dice, ¿acaso soy yo su guarda? Me lo imagino con esa actitud de que, no, yo no fui, Señor, ¿por qué me miras a mí? Tanta gente que hay que lo pudo haber matado. O sea, así lo entiendo, ¿no? Y me causa gracia su reacción porque es, ahorita que estaban diciendo que la ley es eterna y que eso es lo que traemos, lo entiendo ahora con nuestra generación, como un chip que trajéramos todos. Algo que ya viene integrado que simplemente cuando una persona mata a otra sabe que está mal. Muy independientemente de lo que haga, de sus razones, sabe que está mal. Y alguna vez, no recuerdo quién me dijo, estábamos hablando de que, no, es que quizás esta persona no sabía que eso que hizo estaba mal. Y dice, bueno, pero entonces, ¿por qué se esconde? Exactamente. Claro.
Y entonces es lo mismo sucedió con Adán y Eva, lo mismo sucedió con Caín. Y pues sucede a veces, ¿no? Que de repente hacemos algo y, ay, no, que no se dé cuenta que mentí, que no se dé cuenta que hice esto, ¿no? Pensaba que con esta ilustración de Adán, de Caín y Abel, la ley, cuando Dios hizo al ser humano y él dependía de Dios, era como algo que ya estaba implantado en su conciencia. Uh-huh. Los parámetros que ellos los permitían vivir, pero que también estaba él ejerció su libertad de violar esa ley. Uh-huh. Así es. Quisiera agregar algunos ejemplos más en esta pregunta que estamos diciendo brevemente. Tenemos el caso también de Job, de quien Dios da testimonio que es un hombre íntegro, ¿no? Intachable, recto. ¿En qué se basó Dios para decir que Job era así? Si todavía no había los 10 mandamientos. Y Job fue mucho tiempo antes de los 10 mandamientos. También tenemos el caso de Abraham cuando llega al país de los filisteos. Y entonces dice, es mi hermana, de Sara. Uh-huh. Y bueno, Abimelech, que era el rey, la lleva, ¿no? La trae a su casa y Dios se le aparece a Abimelech, ¿no? Para decirle que no le va a permitir cometer adulterio. No estaba todavía dicho el mandamiento, no estaba escrito. Pero hay indicios de que la ley como que existía. Aún antes de que se diera el mandamiento del sábado, Dios le dijo a los israelitas, ¿saben qué? Les voy a dar maná, pero van a recogerlo solamente de 6 días, y el 6º día van a recoger doble, porque el siguiente día es el 7º, deben de guardarlo, deben de respetarlo, ¿no? Así que hay varios indicios, ¿no? De que muchísimo. La ley ya estaba de alguna manera, antes aún de que estuviera escrita en tablas de piedra. Claro. Ahora, hay una pregunta interesante. Si Dios nos ama, ¿por qué es necesaria la ley? ¿Por qué simplemente no se nos deja hacer lo que se nos pegue la gana, lo que queramos? Pues a mí me recuerda un versículo, 3 de Juan 2, Dios dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y generalmente utilizamos mucho el otro, que tengas salud, pero en la primera parte, que seas prosperado. Cuando estudiamos la Biblia, encontramos que las leyes que Dios dio fueron dadas no para la salvación de las personas, como algunos piensan y como algunos creen que fue dada para eso, y como dicen que es salvos por gracia, ya no tenemos nada que ver con la ley, pero la Biblia enseña que la ley fue dada para la prosperidad de todos nosotros. Podemos leer muchos versículos en Levíticos, por ejemplo 26, 3 al 10, vamos a encontrar que Dios dice que si ustedes guardan mis mandamientos, si ustedes observan mis mandamientos, yo voy a enviar las lluvias a tiempo, el campo va a producir, ustedes van a tener paz. Es decir, la ley que Dios nos la dio porque nos ama, porque quiere que nuestra ecología esté bien, quiere que nuestro campo esté bien, quiere que nuestra economía esté bien, quiere que nuestro entorno socioeconómico, sociopolítico esté bien, porque Él habla de que van a tener paz, van a tener tranquilidad. Y también quiere que seamos un ejemplo para los demás, porque dice, si ustedes guardan mis mandamientos, ustedes van a ser una nación sabia, una nación entendida, ¿no? Una nación grande. Pues yo creo que por eso mismo, porque Dios nos ama y quiere que nos vaya bien, nos dio sus leyes. Yo, lo veo como si después de la caída, el chip que decíamos en nuestro corazón, la ley de Dios o la perfección, se saca de nuestro cerebro y entonces estamos como niños chiquitos que no sabemos cómo comportarnos, cómo relacionarnos con los demás. Y entonces Dios dice, ¿sabes qué? Como te amo, quiero enseñarte como yo te creé, quiero enseñarte el manual de uso de tu vida. Y entonces te doy la ley para que tú sepas cómo vivir y que sea exitosa tu vida. Entonces te amo tanto que no te dejo simplemente ahí solo a ver cómo te arreglas tú con el problema, el pecado, sino te doy el manual, el instructivo, para que vivas adecuadamente. Yo creo que podríamos resumirlo. Me gusta mucho el versículo de Salmo 119, 45. Tal vez es paradójico, pero dice, viviré con toda libertad porque busco tus mandamientos. Tienes razón, esa es una muy buena lección. Y bueno, amigos, es hora de hacer un pequeño corte, pero antes quiero decirles una pregunta para que la mediten y también nos digan su opinión al respecto. La pregunta es, ¿de qué manera la ley expresa el carácter de Dios? Piénsenla, escríbanos, comuníquense con nosotros y en un momentito más regresamos para compartirles lo que nosotros pensamos.
sabes hacer? Será lo primero que te pregunten cuando hayas terminado tus estudios. Para que puedas responder a esa pregunta, en nuestra universidad te proveemos de prácticas profesionales a lo largo de la carrera, lugares de alta tecnología y en espacios muy precarios, de modo que estés en condiciones de ejercer tu profesión con flexibilidad en distintos ambientes. Esas prácticas harán que sea fácil pasar de estudiante a profesional. Bueno, muchas gracias. Espero hayan pensado en esta pregunta y tengan alguna respuesta para este momento. Se las repito. ¿De qué manera la ley expresa el carácter de Dios? Y ahora sí, ¿qué me dicen al respecto? Yo creo, bueno, como se los estaba comentando hace un momento, de que por ejemplo en mi cuarto, si por ejemplo pongo cierta ley, la ley va a ser de acuerdo a cómo soy yo, a mis gustos, a lo que considero que va a ser más apropiado para que haya buena armonía en el cuarto, demás. La convivencia sana. Claro, entonces yo considero que la ley de Dios es igual, o sea, refleja quién es Dios, refleja lo que Él considera que es mejor también para nosotros, como les mencionaba, un instructivo de cómo es adecuado que vivamos. Entonces siento que la ley es realmente algo hermoso. Si la logramos entender y conocer realmente el objetivo de ella, nos vamos a dar cuenta de que estamos hablando de un Dios hermoso, maravilloso, que lo único que quiere es el bien de nosotros. Y creo que, bueno, para mí eso es muy, muy lindo, conocer acerca de la ley. Muy bien. Pues creo que bueno, Dios es santo, ¿no? Ese es su entorno, la santidad. Y así éramos también nosotros, o eran nuestros primeros padres cuando salieron de las manos de Dios. Y hablamos un poquito acerca de lo que pasó, ¿no? Cuando desobedecieron. Y entonces Dios quiere que de cierta manera vayamos recuperando, ¿no? Recordando o volviendo, ¿no? Sí, exactamente, a nuestro origen. Y entonces Él por eso también, al reflejar esa santidad a través de sus preceptos, nos acerca, ¿no? Nos dirige nuestra atención hacia Él, porque sabemos que necesitamos ser como Él, porque su ley lo dice, y entonces Él mismo ha provisto el medio, ¿no? Para que podamos regresar para ser. No me refiero a que el medio sea la ley, sino que a través de la ley Dios nos dice, tienes que ser como yo, ¿no? Y aquí está la solución, que es Jesús. Creo que no es solo para los seres humanos. Es el carácter de Dios porque Él creó el universo y para que tenga equilibrio debe haber una ley que rige el universo. Los 10 mandamientos pienso que rigen todo el universo. No sé si en otro planeta que haya vida, porque la Biblia dice que hay vida en otros seres que no han pecado, tienen necesidad de adulterar, no sé, pero hay ciertos que se fueron dados de manera que nosotros, los seres humanos, fueron aplicados a los seres humanos. Pero eso responde a leyes que rigen todo el universo. Los principios de vida, para que todo tenga un equilibrio. Entonces, pensaba ahorita que decías que fue dada para nosotros, va más allá, el carácter de Dios. Dijo Dios que se resume en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, sí refleja, es el Dios, como decía la lección, un rey da las leyes que le convienen, que es de acuerdo a cómo muestra que es Él. Ese Dios que dio las leyes muestra quién es el que está al control de todo. ¿Cuál es el ideal, ¿no? que quiere que alcancemos, ¿no? Exacto. Les comentaba fuera del aire a mis compañeros una parte de la lección que dice, alguien que realmente ama a Dios y a los otros revela los principios últimos de la ley, pero esto no es una excusa para negar la ley, el amor cumple la ley. Y entonces tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Quién es Dios? Si el amor cumple la ley, si la ley se puede resumir en amor, Dios es amor. De hecho, claro, muchas veces cuando hablamos del amor siempre pensamos en los evangelios, ¿no? En el Nuevo Testamento, ¿no? Amarás al Señor tu Dios, aunque realmente ese es un versículo fuera del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento,
Y tengo 2 versículos que me gustaría compartir con ustedes y con todos los que nos están viendo también. Deuteronomio 11:1 dice: amen al Señor su Dios y cumplan siempre sus ordenanzas, preceptos, normas y mandamientos. Fíjate, primero amen y después cumplan. Y más adelante en el mismo capítulo, versículo 22, dice: si ustedes obedecen todos estos mandamientos que les doy y aman al Señor su Dios. Sabes, yo tengo un problema con las ordenanzas, incluso que vengan de la Biblia. Cuando alguien me dice, tienes que hacer esto, momento, no tengo que hacer eso. Para mí es muy difícil y hay una reacción de, espérame, yo tengo voluntad. Claro. Yo tengo voluntad. Entonces, ahora que lees, incluso que viene de la Biblia, quiero leerlo bien, quiero entender eso del amor, porque entonces va a ser más fácil que yo, cuando Dios me dice tienes que hacer esto, yo entienda que no es una ordenanza egoísta, que responde al amor porque Dios nos ama a todos y sabe que todos somos diferentes y que si Sharon ejerce su voluntad, es muy posible que a alguien va a dañar. Pero igual nos centramos a eso de que cuando tú amas de verdad a alguien o a algo, intentas también complacerlo y que esa persona también se sienta a gusto contigo, que el trato también sea algo, no sé, agradable, un trato agradable. Pero claro. ¿es posible amar a alguien y no hacer algo que no le haga daño? ¿Es posible? ¿Cómo no hacer algo que no Que le haga daño, perdón, que ok. le haga daño. Que yo ame a Sharon o a Elías o a ella y estar haciendo cosas que le están haciendo daño. Yo creo que no estamos exentos porque somos seres humanos, pero precisamente por eso está la ley, para indicarnos cuándo estamos haciendo cosas Claro. que están dañando a las demás personas. Y también aquí entra cuando entra este punto, cuando tú dejas que Dios trabaje en ti, sí no estamos exentos porque somos humanos y nacimos en el pecado, pero Dios te va guiando y te va sensibilizando. Entonces quizás en un principio yo te dije algo que a ti te ofendí, yo no me doy cuenta, no me di cuenta en ese momento, pero quizás si dejo que Dios trabaje en mí, en algún momento te vuelvo a decir lo mismo y siento que, uy, ¿sabes qué? Esto pudo lastimar a Blanca. Entonces soy más cuidadosa, no voy a ser perfecta, pero probablemente mis relaciones al seguir la ley de amor, a seguir a Dios, van a mejorar porque yo estoy cercana a la fuente del amor, o sea, no hay otra forma en que pueda ser. Entonces, si yo amo, está en el ser humano, viene en el ser humano. Si yo amo, Ese amor ¿se va a dar? te va moldeando. Si viene el amor, o sea, Si viene de Dios, sí. entonces ese amor te va a ir moldeando para que realmente alcance esa plenitud, esa perfección. Tiene truco, viene de Creo Dios. que en las siguientes preguntas creo que vamos a hablar un poquito más acerca de este dilema. Sí. Quiero terminar, quiero cerrar esa idea. Vamos a la siguiente antes de que me las coman, ¿verdad? Sí. Bueno, Elena White habla de la ley de la libertad. ¿Cómo ustedes explicarían esa expresión? Pues, como ya dijimos hace rato, a veces es un poco irónico no hablar de ley y libertad como algo que pueda ser... estar en una misma frase, sí, ¿no? estar junto, ¿no? Esa interacción es un poco extraña, paradójica tal vez. Pero quisiera decir algo que dice la Biblia. Jesús dijo que íbamos a conocer la verdad y la verdad nos iba a hacer libres. Jesús dijo que la verdad no es un conjunto de teorías, la verdad es Él. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él dijo, si permanecen en mí y yo en ustedes, entonces van a llevar mucho fruto. Y dijo, y si permanecen en mí también, yo voy a permanecer en ustedes. O sea, siempre vamos a estar en la verdad y en la libertad, ¿no? Y entonces Él nos dijo, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. O sea, es tal vez un ciclo. Sí, un ciclo, ¿no? O sea, es conocer la verdad nos libera, Jesús es la verdad. ¿Conocemos a Jesús? Tenemos que estar en Él permanece en nosotros, y si para permanecer en Él, tenemos que guardar sus mandamientos. Sin embargo, creo que, o sea, realmente por nosotros mismos nunca lograremos ¿Ser libres? Sí. ¿O amar? ¿O? No, nunca lograremos Iniciar ese... No, y realmente obedecer la ley en su plenitud. O sea, nunca vamos a ser lo suficientemente fuertes, lo suficientemente capaces por nosotros mismos. Tiene que ser Dios. ¿Y cómo entender la libertad?
por medio de la ley. Yo lo veo igual así como cuando Dios nos creó, nos hizo el modelo perfecto, con todas las características, incluso en nuestra mente, cómo deberíamos de comportarnos y demás. Y entonces, por medio de la ley, después del pecado, entonces es que nosotros entendemos, cómo es que debo de comportarme y demás. Entonces, al observar la ley, entonces puedo alcanzar esa libertad del plan original que Dios tenía. Es como la forma correcta como debo de llevarme, por ejemplo, con los demás o incluso con Dios, para entonces yo sentirme pleno, sentirme completo, ser el ser humano, llegar a ese nivel que debo de tener porque soy una creación de Dios. Y tu conciencia está derecha, va caminando sin temor al castigo, a esconderse. Eres libre. Hiciste las cosas bien. Esa es la verdadera libertad. Vamos a saltar a la última pregunta porque nos queda así de tiempo. ¿Qué significa para ustedes tener la ley de Dios escrita en el corazón? Así, en breve, díganme 3 palabras, o menos. Yo creo que voy a hablar más rápido y decir más palabras. Ya pasaron las 3. Pero creo que no está en el ser humano guardar la ley. Es algo que ya se quitó. Pienso, como dijo Sharon, le quitaron el chip. Lo tiene Dios. Tiene la fuerza, aunque se esfuerce. Blanca hace todo lo contrario a la ley. Tiene que ser Dios el que viva allí y Él es el que dirige todo. La verdad, sus 3 palabras. Sorry por dejarles menos palabras. Dios pone en mí el querer o hacer. Y el hacer. Entonces sí, es Dios el que tiene que trabajar en mí. ¿Y qué significa para mí que Dios ponga su ley en mi corazón? Significa que realmente, gracias Dios, porque no lo merezco, pero me das esa gracia, me das esa oportunidad de formar parte de este plan lindo y alcanzar la plenitud de lo que Él quiere. Tus 3 palabras. Sí, son simbólicas, ¿verdad? Segundo de Corintios 5:14 dice que el amor de Cristo nos constriñe, dicen algunas versiones, nos impulsa, nos obliga, nos hace hacer las cosas. Hay otros versículos en relación a lo que Blanca decía. Podemos citar Ezequiel 36:26, 11, Jeremías 31, donde habla acerca de que Dios dice: voy a hacer un nuevo pacto con ustedes, voy a quitarles ese corazón de piedra, voy a cambiárselos por un corazón de carne y voy a escribir mis leyes en sus corazones y yo voy a hacer, a través de mi espíritu, que ustedes caminen en mis estatutos. Creo que eso para mí significa el hecho de que Dios escriba su ley en mi corazón. Claro. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado, gracias por este tiempo y por todo lo aprendido. Esperamos esta lección haya sido de provecho para ustedes y que aprendamos que la ley no es la que nos hace salvos, es algo, un consejo para ayudarnos, para hacernos felices de acuerdo a la voluntad de Dios, pero quien nos salva es Dios, su sacrificio y su resurrección. Así es que muchas gracias, quédense con nosotros, nos vemos la próxima lección. La familia es el núcleo de toda sociedad, por lo tanto es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a estar más en familia, un programa que te mostrará ejemplos prácticos positivos de la vida familiar.